Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El verbo buscar la justicia invita a un dinamismo permanente, a discernir de manera concreta cuál es la mejor actitud. Pronostica intentos logrados y fracasos, sabiendo que jamás se frustrará una esperanza que se fundamenta en Dios, aunque a menudo se hundan las esperanzas humanas, al igual que caen las hojas en otoño. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, en este día en que estamos haciendo nuestro camino cuaresmal, estamos ya en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Iniciamos nuestra misa pidiendo perdón humildemente al Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, guarda con amor constante a tu iglesia, y ya que la naturaleza humana es frágil sin ti, presérvanos siempre del mal y llévanos por las sendas de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense,
cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero si se rehúsan a hacerlo, se rebelan, serán devorados por la espada, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca, tú que aborreces toda enseñanza y te preocupas de mis palabras? El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. Haces esto, ¿y cómo yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que a un maestro solo, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que lo sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros estamos en este tiempo de Cuaresma, segunda semana del tiempo de Cuaresma.
El Señor, como siempre, nos invita a hacer este camino de conversión. Y hoy de una manera especial nos llama a través de este Evangelio, el Evangelio de San Mateo. En primer lugar, haciéndonos entender lo importante que es el cumplir aquello que nosotros también predicamos. Y por eso nos pone el ejemplo, y aquí es muy duro ciertamente, refiriéndose a los escribas y fariseos. En primer lugar, Jesús los echa en cara y les dice, ellos ocupan la cátedra de Moisés. Ocupar la cátedra, la silla, el puesto de Moisés significa justamente ponerse al frente de la comunidad. Es el catedrático, es el que enseña, es el que está diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Está dando normas, leyes a la gente, al pueblo. Vea la tendotágina ñandella haisha lle para ñemoi peje nondepe, pero ñandella icua haisha, veango ñandego yarecol la famoso chiñuelo ya ñande. Beba acá, usted ve la relajano las tropas y nada, entonces pe chiñuelo remoñana lleva. ¿Por qué? Porque es el que se va adelante y va guiando, va guiando. Pero jaejo en primer lugar. Dendi catuila remoíla de chiñuelo, cualquier vaca y bebe la dorecoino, ando y cuairo, petapemba, ella va Juana. Es interesante, ¿verdad? Vea la gran ducata, vea la ñandella y purúa lleva, peña de netame, peña de campaña, ve la yarajano, mira la tropa, mía. Bueno, cuando ya le copamos ir al camión, mía y mía vende vayaraja, pero antes era tan necesario, ¿verdad? Cuando se iba a llevar una tropa, entonces era toda una comunidad que se ponía en movimiento, de acuerdo a la cantidad, entre 10, entre 8, ñanderetana, cayuari, arejana. Bueno, pero Pepe mañana la chiñuelo porque Pepe es importante. Porque hoy mante hoy ahí la vaca cosea lleva. Bueno, ave hoy ahí la vaca cosea, ¿verdad? En el sentido que hoy mante hoy la osea las apewi. Se ponen guau al frente de la comunidad, pero en el fondo después no hacen lo que están diciendo. Y entonces le está echando, ¿verdad? En cara y pon yo de eva la pepe ya pojan, esa pepe ya pojín. Ustedes hagan ciertamente y cumplan todo lo que ellos les digan, porque la vengo a recuerdan las ibaías y güey. Queridos hermanos, fíjense que esto es entonces un golpe muy fuerte, ¿verdad? Porque podemos saber mucho, podemos conocer mucho, podemos bla 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 ñande valela ñande yurube ya ikuapa hoy ñande ya epona anda con la ya iguazúa bella lleva ya eponango muchas cosas y que tú la llame verdad como orden, pero a Jesús no le interesa las palabrerías. No es el que dice Señor, Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino que aquel aquel que cumple, aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que hace, que cumple la voluntad de mi Padre. Y entonces por eso les echa en cara a estos escribas y estos fariseos que han ocupado y ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes de cierta manera, entonces Pejendú por lo menos la oyea, Pejendú lo oyea, y la iba y tereía la oyea, pero el asunto es no se guíen por sus obras. No se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Jesús entonces aquí estaba exigiendo el amor, el respeto a esta comunidad cristiana que estaban haciendo. Si nosotros, queridos hermanos, vamos a entrar un poquitito más ya, pero en un sentido de estudio bíblico, de conocer un poco el contexto histórico en que se está escribiendo este Evangelio, ciertamente que la comunidad cristiana se sentía perseguida, se sentía también ladeada. Oye, ya yo veía de lado, nos enducéis y yo me cueran, para las escuelas ia. Esa propuesta del Evangelio y esa prédica que estaban haciendo sobre Jesús. Y entonces por eso es que también el escrito del Evangelio es bien duro y bien directo. Porque ellos dicen y hablan del amor, ellos dicen y hablan del respeto, ellos dicen y hablan de un ecumenismo, ellos dicen y hablan de todos los valores que traen desde el Antiguo Testamento, que Dios ciertamente les ha marcado y les ha indicado. Pero ¿qué pasa ahora? Estos escribas y estos fariseos no están aceptando la propuesta de Jesús.
no están aceptando la buena noticia que trajo Jesús. Aupeare gojina a ver la controversia. Entonces el evangelista les está hablando y les está echando en cara. Esa pico la peñe, ¿verdad? De un amor a las personas, de un amor hacia los demás, porque la religión siempre, que nos lleva a Dios siempre, nos hablará de la caridad, del amor, del servicio, de la limosna, de la generosidad, del empeño, de la sinceridad, de todo lo que hace crecer entonces al hombre. Pero el problema es que ahora nosotros nos encontramos ante una comunidad que predica demasiado bien y ponaitereía lleva, pero en el fondo do yapoi pejeía. Aupeare gojina con angalaro y cuasea lleva ella pico pe la pelleta getamba ahí por la mía, pero en el fondo da pella poi. Más aún, ustedes después, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás. Mientras que ustedes, escribas y fariseos, no quieren moverlas ni siquiera con un dedito. Nave mongu ey. Tipo entonces la de este día el Evangelio de San Mateo nos echa en cara, nos está diciendo, anique oiko ñande de Jehová la ñande ñande yorube ñande vale getamba ella lleva a entero betea ñande ya ellos becueran ba ella para recuerdo oiko baná va para recuerdo ya pomana. Pero en el fondo no movemos, dice, ni siquiera con un dedito. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Upeago la ñandella a ver la evangelio, ñandella de zeta más ya mojitamos la ñande de terminología. Pea la famoso figureti, pea la figureti. Oye esa casé, hoy ves avisar. Gente maoía lleva a peime, pejenduque, pejechaque. Esto es puro figureti. Añandego ave diga tú y entonces y coñan de Jehuila famoso figureti, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir más allá. Todo lo hacen simplemente para que los vean. Y luego dice encima que les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, en los asientos de las sinagogas, etcétera, etcétera. Y termina el Evangelio, queridos hermanos, diciéndonos lo elemental y fundamental, cuál es nuestra actitud de cristianos. El mayor entre ustedes será el que sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. El que sirve, queridos hermanos. Vamos a pedir al Señor esta gracia. Tenemos que ser servidores de nuestros hermanos. Ponernos entonces a la altura de nuestros hermanos que nos necesitan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu perdón. Señor, danos tu perdón. Por nuestros pastores, para que enseñen la verdad del Evangelio y manifiesten a la sociedad con las obras de caridad, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los que sufren algunas enfermedades, para que sientan el acompañamiento de la comunidad y tengan alivios en sus dolores, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los matrimonios y por los novios, para que crezcan en la coherencia y en una auténtica vida cristiana, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por todos nosotros, para que llevemos una vida más santa y optemos en esta Cuaresma por una vida más austera, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte.
Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por estos misterios, obra, Señor, en nosotros tu salvación, que nos purifique de los vicios terrenos y nos conduzcan a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te rogamos, Padre, que este sagrado alimento nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu auxilio constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe y en este bloque de entrevistas donde tenemos algunos invitados con quienes conversamos sobre algún tema de tinte eclesial o de tinte también de nuestra sociedad. Porque eclesia quiere decir justamente comunidad y por lo tanto todos los problemas de la comunidad que interfieren en el buen funcionamiento de nuestra iglesia, Cajal, comunidad, el Atiguazú. Necesitamos verdaderamente con los principios y los valores encaminar nuestra familia. Nos encontramos aquí con Héctor Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, padre. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes para compartir lo que son temas de actualidad que la gente quiere saber. La gente está profundamente inquieta por lo que está pasando en el país y a nivel mundial, así que estamos a las órdenes para las consultas que sean pertinentes. Muy bien, nosotros quisiéramos conversar un poco el trabajo que ustedes están haciendo como fundación, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el objetivo, el nombre, quiénes son los que están al frente también, ¿verdad?, de esta fundación? Y principalmente sabemos que están ante esta situación tan difícil que nosotros encontramos últimamente, ¿verdad?, ante los ataques contra la familia y contra los valores principalmente de nuestra sociedad. Sobre eso queremos escuchar un poco y compartir contigo. Sí, padre, efectivamente yo soy director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. La fundación hace más de 15 años viene haciendo trabajos para defender los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad privada, de la familia, ¿verdad? Creemos que hay un ataque constituido, deliberado y además también bastante cruel contra las instituciones que hicieron grande a Occidente, contra la familia tradicional, contra el mercado, contra la propiedad privada. Y nosotros defendemos eso. Sí, ¿no? Héctor, sobre todo ahí cuando estabas diciendo que hay como un ataque formal, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se basan un poco y dónde encuentran este fundamento, ¿verdad?, para notar que es un ataque programado? Porque también en la homilía últimamente el arzobispo de Asunción estaba diciendo un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, como que hay algo planificado, ¿verdad? Incluso de aquellos que tienen que defendernos y ayudarnos dentro, por ejemplo, Naciones Unidas estaba anunciando ahí, ¿verdad? O si no, la OEA mismo, y estos son para defender a nuestras naciones, ¿verdad? O sea, a nuestra gente, a nuestro pueblo, y sin embargo son los que están haciendo ese ataque contra la familia o contra los valores de la sociedad. Sí, padre, efectivamente. Fíjese que desde la Fundación ISOS nosotros hemos elaborado un diagnóstico, ¿verdad? Y hemos visto que de manera reiterada estos organismos supranacionales como la ONU, la OEA también muchas veces lastimosamente, o la Unión Europea incluso, está copado por personas con filosofías materialistas y también en términos políticos con filosofía comunista. Quizás mucha gente piense que el comunismo cayó con el muro de Berlín en el 89. Sin embargo, las ideas del comunismo siguen profundamente presentes en la manera de hacer política y más que nada en la política internacional, ¿verdad? Entonces la ONU, por ejemplo, vemos que la ONU a través de su Oficina para la Educación, UNESCO, por ejemplo, le hace loas y elogios al Che Guevara, por ejemplo, que era un asesino comunista, que por cierto también creó el primer campo de trabajo forzoso para personas homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba, ¿verdad? También la UNESCO, esta oficina de la ONU, le hace, por ejemplo, loas a Simone de Beauvoir, que es una feminista radical maoísta, ¿verdad? El régimen maoísta comunista en China mató más de 40 millones de personas. Entonces, y esto es reiterado, padre, por ejemplo, a Fidel Castro. Entonces, estos organismos supranacionales, como usted dijo, que inicialmente aparentemente con buenas intenciones fueron ideados, hoy en día se hayan copado de personas que hacen una avanzada programada con financiamiento internacional contra, por ejemplo, las instituciones de la familia y del mercado, de la propiedad privada, ¿verdad? Hoy en día eso se ve muy claramente, padre, en algo que se llama la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde si uno observa en los 17 objetivos hay dos elementos que son claves. Uno es que en todos los objetivos está la agenda del género, ¿no? De la ideología del género. Y también en todos los objetivos hay una avanzada brutal sobre la institución
que en gran medida hizo posible el desarrollo económico y social de Occidente, que es la propiedad privada, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Y el género, la ideología del género básicamente lo que busca es destruir los roles fundamentales de la familia, como el rol del padre y la madre. Y obviamente la familia es una institución de carácter privado, ¿verdad? Donde el Estado no puede inmiscuirse. Sin embargo, este plan de avanzada de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzan sobre la institución privada de la familia, incluso atentando contra el derecho más legítimo de todo padre, que es la patria potestad. Ahora, Héctor, con respecto a esto, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que se siente, se huele, se percibe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo ellos están trabajando? ¿Ellos ya están trabajando muy abiertamente, directamente, o todavía, como en tiempo de Rockefeller, cuando se atacaba mucho a la iglesia a través de las sectas, que era un poco una cosa medio solapada, ¿verdad? Entonces, pero con un objetivo clarísimo, ¿verdad? La división en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, ¿verdad? En que era un poco dividir a lo único que mantenía unida al pueblo, ¿verdad? Que era un poco la iglesia católica, sobre todo, ¿verdad? Sí. Hasta que comenzaba a pulular toda esta cuestión de las sectas, los protestantes, ¿verdad? Que lastimosamente, por esa falta de educación también cayeron en las redes, ¿verdad? Muchísimos cayeron, ¿verdad? Que hoy se declaran protestantes, se declaran sectas, etcétera, etcétera, porque en el fondo cayeron en unas redes dentro de una gran ignorancia, ¿verdad? Ahora, en este sentido, porque tanto sectas o protestantes o cristianos, así que nos llamamos en general con los católicos, luchamos contra esta cuestión de lo del género, por ejemplo. ¿Y cómo entonces ellos están trabajando ahora? ¿Así ya abiertamente o muy solapadamente todavía? Bueno, déjeme ampliar un poquitito ese espectro, ¿verdad? Sí. Porque el ataque fundamental en gran medida de estas corrientes materialistas y del género, comunistas, por cierto, de la ONU y de estos organismos internacionales, tiene que ver mucho con los valores tradicionales de Occidente. Y obviamente Occidente está tejido con una serie de valores, que descienden de la cultura judeo-cristiana romana, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, que hay una avanzada sobre esos valores. ¿Y cómo lo hacen? Pragmáticamente hablando. Y por ejemplo, hoy en día se usa mucho el tema de las ONGs, ¿verdad? Las ONGs crecieron exponencialmente desde la década de los 50 y hoy en día, con buenas intenciones, arropados de colores festivos y de consignas alegres y aparentemente benéficas, estas organizaciones no gubernamentales son el Estado detrás del Estado, son el Estado profundo. El Estado muchas veces, para no hacer esto de frente, y estas organizaciones supranacionales como la ONU, utiliza organizaciones de bien común o no gubernamentales. Entonces enmascara su acción. Pero claro, si usted se fija en los programas y en las ideas de estas ONGs, usted se va a dar cuenta de que hay una clara avanzada contra, por ejemplo, la propiedad privada. Sí. Tenemos ONGs en Paraguay que invaden propiedades, por ejemplo. Tenemos ONGs en Paraguay, por ejemplo, que todo el tiempo están hablando contra la institución de la familia, por ejemplo, ¿verdad? Que están incluso enseñando ideología de género en los colegios. Claro. Entonces, podemos profundizar qué es la ideología de género, claro, también en un momento. Bueno, con respecto a esto vamos a seguir, porque ahora terminamos este primer bloque, ¿verdad? Genial, padre. Y vamos a seguir con Héctor, que nos visita, y en estos días iremos presentando, en varios días, las diferentes reflexiones que nosotros estamos haciendo a través de Ñande Yarañé. Un ataque, por eso yo le preguntaba si era frontal o si era todavía solapadamente. Volvemos entonces la próxima con más entrevista aquí con Héctor Acuña. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por
por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad,
y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.
amor